Buenos días, mi nombre es Leonardo Aguilar, gerente de producto de Centria. Sean todos bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. También saludo a las personas que estarán en extemporáneo viendo esto a través de nuestro canal de YouTube. Hoy estaremos conversando de cómo Centria ha transformado los servicios de operaciones de ciberseguridad a partir del uso de la automatización y tecnologías como la inteligencia artificial y el machine learning. Sean todos bienvenidos, muchísimas gracias. Listo, le voy a compartir algunos datos de que hemos estado viendo en los últimos años. Cómo la ciberdelincuencia ha crecido a medida que avanza la transformación digital. 75% del aumento de los ciberataques conocidos en los años anteriores, 5 años. 30% de las alertas resultan en falsos positivos. 11.000 son las alertas diarias en las organizaciones en promedio y 35 son los incidentes promedios en un año. Eso pasaba los 5 años anteriores. Ahora viendo la ciberdelincuencia incluso como una industria, porque así funciona, y esto es un reporte que sale del IC3, que es el consorcio o la oficina donde se colocan las denuncias de los ciberataques en el FBI, en el cual nuestros países de Latinoamérica están en el top 20. Aumentó el año anterior el 38% de los ataques en todas las industrias, en promedio 1.200 ataques semanales por organización. 63% de las organizaciones fueron vulneradas el año anterior. Y esta industria, que es la tercera economía después de Estados Unidos y China, generó más de 10 billones de dólares en pérdidas anuales y tuvo un retorno de inversión de 1.400%. Entonces la pregunta no es si seremos atacados, los datos dicen que lo seremos. Y la verdadera pregunta es que tenemos que hacer no es cuándo lo hagan, si estamos verdaderamente preparados. Algunos datos adicionales de la operación de un centro de operación de seguridad. Hay una brecha de talento importante, 33% es la cantidad de talento en ciberseguridad que aún debe cubrir el mercado, millones de vacantes. Se habla de esto, ese gap, esa brecha que hay entre la oferta y la demanda. Evolución de las amenazas, así como nosotros venimos a hablar de el uso de tecnologías como la inteligencia artificial, machine learning, automation, entre otras cosas, sepan que ya los delincuentes la están utilizando. Si ellos la utilizan, no hay otra manera de contrarrestar eso que no sea al menos con las mismas herramientas. Estas herramientas, bueno, están creando ataques nuevos, complejos, hacia la superficie de ataque. ¿Okay? Y la experiencia de los analistas, 45%, hay una rotación importante de los analistas de ciberseguridad, bien sea por burnout, bien sea por una simple competencia de mercado, pero la realidad es que los analistas están rotando muchísimo, y sobre todo en nuestros países de Latinoamérica. ¿Cuál es el problema en una imagen que se le presenta al SOC como tal, o actualmente? Es que tienen demasiada información que gestionar y demasiada información que está en silos, ¿ok? Esto incluye, bueno, SIEM o CIEM, el NTA, que es la red, EDR, WEBA, CDR, identidad, nube, etcétera, etcétera. Esta infraestructura requiere que los analistas del SOC administren manualmente datos para interactuar y tratar de clasificar todo lo que puedan las alertas y poder aprovechar con lo que puedan esa información. Con este enfoque, definitivamente que es un enfoque rezagado, los equipos se vuelven reaccionarios en lugar de ser proactivos. Se habla de alrededor de 11.000 alertas diarias, como les comenté anteriormente, en promedio más 4 días o más para investigar, lo cual conlleva que menos del 30% de los KPIs sean logrados por el personal o los equipos del SOC. Y lamentablemente algo que es muy duro es que en promedio toman 212 días de tiempo de permanencia los atacantes en nuestras organizaciones. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no es que no haya una detección, no es que no haya una investigación, no es que no haya una respuesta, no es que no haya una automatización, es que es poca. Por lo cual, prácticamente se vuelve nula y es definitivamente ineficiente el trabajo que estamos haciendo. Mientras logramos entender el porcentaje que tenemos como analistas de lo que está ocurriendo hoy y logramos investigar y comprender, probablemente han pasado, como decía anteriormente, más de 4 días, o sea que se encoló y se acumuló lo que pasó también las otras 44.000 alertas de los últimos 4 días. Entonces, no es eficiente definitivamente.
¿Cómo Sentria está modernizando las operaciones de ciberseguridad? El SOC moderno ahora se llama Sentria. Tratemos de analizar en esta imagen del lado izquierdo cómo está ocurriendo hoy y cómo nosotros comprendimos esta situación actual y cómo la transformamos hacia de una gestión manual a una automatización inteligente. Hoy en día todo está basado en lanzarle, digamos de una forma, al analista todo lo que está ocurriendo. Entonces, ese analista que está tratando una vez más de entender todas esas alertas que están ocurriendo, poder hacer con esa porción que logra gestionar, hacer una detección y una investigación, una respuesta, incorporarle ese poquito de analítica que va a poder hacer a esas pocas alertas que pudo gestionar y automatizar un poquito esas tareas. O sea, literalmente se hace bastante cuesta arriba. Entonces, nosotros nos formulamos unas preguntas como, ¿tenemos la información en nuestras organizaciones? Definitivamente las tenemos, pero las tenemos en silos. ¿Cómo hacemos para resolver eso? Bueno, esos silos tenemos que eliminarlos y tenemos que consolidar la información. ¿Ok? Pero ¿cómo aprovechamos listo, ya tengo la información consolidada en un solo sitio, pero ¿cómo detecto esa aguja en el pajar dependiendo de los distintos sitios que vengan? Ahí es donde me apoyo en tecnología potente como Machine Learning, análisis de comportamiento de usuario y identidades, inteligencia artificial. Listo, ya logramos, bueno, aquí conseguimos las agujas en el pajar, o la aguja en el pajar de todas esas 11.000. Podemos enfocarnos en lo que realmente vale la pena. Pero también lo interesante, más allá de comprender la información, consolidar la información, hagamos bucles automatizados de manera de que de forma automática podamos ya tener acciones. Y por eso consideramos que el camino correcto era invertir la pirámide. Básicamente, lo que estamos logrando con esto es el trabajo de manejar toda esa cantidad enorme de datos, pensar como máquina. El analista no tiene la capacidad de procesamiento de información que pueden tener las máquinas. Esa es una realidad. Entonces, démosle ese trabajo a las máquinas, que ellos agarren toda esa información, que con esa analítica, con esa inteligencia artificial solamente se vaya reduciendo, vayan eliminando incidentes duplicados, vayan eliminando alertas innecesarias, falsos positivos, para poder nosotros concentrarnos y darle, empoderar al analista en el tope de la pirámide para que tome las decisiones que son difíciles. Entonces, gracias a esto, con esa automatización, esa analítica, esa detección, en ese orden, solamente el analista va a tener que tomar las acciones que sean necesarias de una toma de decisión complicada. A su vez, y lo vamos a ver más adelante, haciéndole doble clic, si se quiere, a este segundo triángulo. Nosotros estamos convencidos de que hay tres axiomas dentro de esta operación: la inteligencia de datos y la analítica. Ese doble clic que le estoy comentando. Que todas esas fuentes de telemetría sean capaces de consolidarse y que la información sea enriquecida y sea valiosa, y que el análisis del comportamiento de los patrones de las distintas entidades, de los distintos usuarios dentro de nuestras organizaciones nos permita ir a donde realmente corresponde dar valor. Que la automatización sea lo primero, no lo último. Gracias a esa automatización de procesos podemos hacer una seguridad proactiva. ¿Y por qué? Porque nuestros analistas pueden, debido a todo lo que hemos automatizado, ocupar su tiempo de forma productiva en todo lo que es la anticipación, en todo lo que es la cacería de amenaza, en todo lo que es la inteligencia de amenaza. Y aquí aprovecho para contarles que Sentria se transformó también en una fábrica de cyber intelligence. O sea, ya hoy en día tenemos acceso, por ejemplo, a más de 200.000 indicadores de compromiso diarios, gracias a que nos somos miembros del Fórum de Respuesta a Incidentes probablemente más importante del mundo, en el cual colaboramos con más de 700 organizaciones en más de 120 países, de manera de poder tener toda esa data enriquecida, toda esa fuente de inteligencia amenaza. Entonces, mientras las máquinas y la automatización se encarga de todo esto con playbooks que hemos desarrollado y que continuamos desarrollando, nosotros podemos ser proactivos en todos los trabajos de investigación, cacería de amenazas, desarrollo de nuevos playbooks a la carta, incluso más allá de los out of the box,
que ya hacemos por defecto, también poder sentarnos con nuestros clientes y decir qué quieren hacer esta semana, qué quieren hacer este mes. Vemos todas estas recomendaciones, gracias a esta cacería y a esta inteligencia amenaza, consideramos que podemos mejorar de esta forma y automatizarlo. Por eso somos proactivos, porque tenemos esa inteligencia de datos, esa analítica, esa inteligencia amenaza, esa automatización de procesos y las personas adecuadas, entrenadas para seguir evolucionando e innovando dentro de lo que es la ciberseguridad. Entonces, ¿qué permitimos ofrecer una transformación en la detección y la respuesta, más una reducción continua del riesgo, que es al final del día lo que estamos buscando, reducir el riesgo? Nuestros 4 pilares, lo que está de frente de todo esto que venimos conversando, es poder, gracias a lo que venimos planteando, prevenir con un monitoreo y configuración y manejo de reglas de seguridad, hacer una detección basada en inteligencia amenaza, análisis de comportamiento empoderado por Machine Learning, detección de indicadores personalizadas, investigación de la causa raíz rapidísima, análisis de la línea del tiempo, establecer la línea del tiempo basado en el comportamiento que vimos durante la detección y hacer una búsqueda forense, siempre buscando responder, y todo esto ya con construcción y uso de playbooks de acuerdo a los distintos casos de uso que hemos ido identificando en el tiempo para automatizar esta respuesta. Respuestas integradas, reglas dinámicas, script personalizado y constantemente ir mejorando nuestra postura de ciberseguridad. Esto es un ciclo que no para y esto es lo que se conoce también en términos, si se quiere, coloquial, como poder ser una organización ciberresiliente. Poder anticiparte, poder prevenir, poder detectar, poder investigar, responder y constantemente ir aprendiendo y mejorando la postura de ciberseguridad de nuestra organización. En contraparte a la imagen que vimos anteriormente, en donde veíamos los hilos y todo esto, y nos preguntábamos si podemos hacer detección, investigación y respuesta automatizada, Sentria lo trae a la mesa de esta manera. Gracias a un concepto en donde hilamos, cosemos en una sola plataforma, en una sola fuente de información, logramos integrar, correlacionar y consolidar información, bien sea de los endpoints, bien sea de la red, bien sea de la nube, bien sea de terceros, porque podemos integrarnos con múltiples fuentes, más de 800 fuentes, identidad, y poder en una sola pantalla, ya no tenemos que ver 12, 13, 10 pantallas distintas, en una sola pantalla tener toda nuestra información consolidada y poder hacer esa detección automática, esa investigación veloz que prometemos, poder hacer cyber attribution y poder hacer respuesta de adaptación. Todo esto de manera automática con playbooks. Algunos ejemplos de esta respuesta automatizada: búsqueda de logs en Next Generation Firewall, SIEMs, para actividad relacionada, bloqueo de indicadores de compromiso a nivel de la red, incluso indicadores de compromiso de comportamiento, los BIOC, envío a cuarentena de archivos maliciosos, bloqueo de IP maliciosa, deshabilitar, resetar contraseñas comprometidas, entre otras cosas. Y como decía anteriormente, incluso a la carta podemos ir constantemente creando nuevos playbooks por los nuevos casos de uso que vayamos detectando. Un día en la vida de Sentry. Estos son algunos de los logros que nosotros hemos alcanzado, ¿no? Incluso esta información es propia, es nuestra, de nuestro SOC como tal. Estos son nuestros logros. Nosotros diariamente recibimos 4.500 amenazas. Sepan que nuestra superficie de ataque, somos una organización cloud native, y nuestra superficie de ataque es bastante reducida, de más que 200 colaboradores. Y sin embargo recibimos estas amenazas todos los días. De ahí se deduce, o se reduce, mejor dicho, a 1.000 alertas, y de esas 1.000 alertas son 90 eventos realmente. Se vean cómo va convirtiéndose en un embudo, porque vamos filtrando, y eso es gracias a la automatización y a todo lo que venimos conversando. De esos 90 eventos, ya tenemos 70 automatizados, ya esos casos de uso y los play están programados a través de Playbook para que de forma automática ya se tomen las acciones de investigación, detección y respuesta. Y solamente 20 manuales. Nuestros clientes reciben realmente eso. Nosotros no enviamos toda esa avalancha de alertas o toda esa avalancha de información, solamente lo que vale la pena, y jamás hemos tenido un incidente materializado. Hemos alcanzado tiempos de detección o mean time to detect de hasta 1 minuto, lo cual es súper veloz. Y ya hemos visto, lo conversado esta semana, incluso con nuestro líder técnico, por debajo de 1 hora tiempos de respuesta. Lo cual
y esto ya es prácticamente un resumen de cómo lo está percibiendo el mercado y cómo estamos consumiendo en general. Muchos de nuestros clientes ya no me dicen o simplemente nos transmiten, yo compro esto o yo quiero esto. Yo quiero es saber cuánto es mi tiempo de detección y respuesta. Lo que ocurra aguas adentro, básicamente no nos interesa. Yo compro o yo adquiero o yo necesito es eso. Más allá de un 24/7, que lo tenemos, obviamente, esto funciona 24/7. Nosotros queremos saber únicamente que esto se cumpla. Y la realidad es que esto nos hizo entender, y es porque, insisto, es como el mundo está consumiendo, hablo en lo personal de un caso, no sé, la música, a mí me encanta la música. No voy a hablar de qué plataforma utilizo o qué app utilizo, pero la realidad es que yo pago una mensualidad y yo ingreso a mi aplicativo y busco mis bandas o agrupaciones musicales favoritas. Se me ocurre Dream Theater, Rush, Tool, etcétera, etcétera, y simplemente hago play. De la interfaz que yo estoy hacia atrás, en donde está almacenado, si está, cómo es la relación entre esa herramienta y las disqueras, entre la disquera y los músicos, los autores, etcétera, etcétera, para mí es transparente. Yo simplemente quiero pisar play y obtener esos beneficios, obtener esos resultados. Eso es lo que está diciendo el mercado en ciberseguridad también. Yo quiero saber cuánto tiempo me detectas, yo quiero saber cuánto tiempo me responde, y eso es lo que yo estoy adquiriendo. Todo lo demás tú verás cómo lo hacen. Sin embargo, bueno, obviamente en lo que hemos venido conversando a lo largo de esta charla, he contado un poco de cómo lo estamos haciendo. ¿Okay? Última pregunta que nos formulamos. Listo, ya logramos consolidar la información, ya somos veloces en cuanto a la detección y a la investigación, ya somos capaces de crear bucles automáticos para que la respuesta sea aún más rápida y también para uso interno nuestro lo que es la creación de ticket, el triage, etcétera, etcétera, se haga de forma automática. ¿Cómo le presentamos esto a nuestros clientes de una forma amigable y con información interesante y de valor? Creamos nuestra aplicación móvil. ¿Qué vemos en nuestra aplicación móvil? Entre otras cosas, la gestión diaria. ¿Cuántos incidentes estaban ocurriendo en un periodo determinado? ¿De qué tipo es ese incidente? ¿Qué técnica, táctica o procedimiento con respecto al MITRE o al MITRE ATT&CK está teniendo el comando y control? ¿Cuántos son de eso? ¿Es acceso inicial? ¿Es filtración? ¿Hubo persistencia? Etcétera, etcétera. Gráficamente saber cuáles son los usuarios involucrados, cuál es el paciente cero de un atacante, cuáles son los sistemas atacados, la táctica o procedimiento, cuál era el objetivo del atacante, si hubo o no hubo persistencia, cuáles son las acciones que estamos tomando nosotros, cuáles son las recomendaciones que estamos dando o cuáles son las acciones que muchas veces necesitamos de parte de nuestros clientes para hacerla de forma colaborativa. ¿Okay? Y adicionalmente, y es un dato que ha encantado porque nosotros pensamos en todos los stakeholders, no solamente en el CISO, en el arquitecto de ciberseguridad, en el analista o en el especialista del SOC. También pensamos en los tomadores de decisión que muchas veces no son de nuestra área, muchas veces son de otras carreras incluso o de otra área dentro de nuestras organizaciones. Entonces, poder medir el retorno de la inversión sobre la seguridad de la información. ¿En cuánto tiempo lo estoy haciendo? ¿Cuántos incidentes tuve esta semana? ¿Cuántos tickets fueron creados? ¿Cuántas horas hombres no tuve que pagar? ¿Cuántos ataques fueron en el mes? Porque podemos ver también el histórico de todo esto y cómo eso se representa en un ahorro para nuestras organizaciones. Entonces también ya la conversación va orientada hacia allá. Podemos decir que tenemos casos donde hemos medido que al sexto mes nuestros clientes están llegando a lo que se conoce como el break-even, es decir, el punto cero. Y a partir de allí comienzan a retornar esa inversión. Al tercer año ya hablamos de un 200% de retorno de esa inversión. Entonces, en definitiva, ya también estamos entregando esta información interesante, valiosa, filtrada, sin avalanchas de contenido basura, sino solamente lo que realmente vale la pena tener monitoreado. Esto es en tiempo real más el histórico. Ahora sí, ya para finalizar mi participación, nunca dejo de hacer el comentario, y es que nosotros tenemos un servicio adicional llamado el Cyber Squad 911 de Centria. Esto
está pensado para organizaciones que están bajo ataque y no son clientes nuestros. Nuestros clientes no necesitan un 911. Si hoy en día alguna organización de las presentes está siendo atacada y no tiene un plan de respuesta, no tiene a quién llamar ante un incidente de un ransomware, un malware, etc., puede llamar, comunicarse con nosotros. Rápidamente comenzamos bajo un esquema de mejor esfuerzo y de disponibilidad, 5x8. Rápidamente nosotros desplegamos de forma colaborativa la tecnología que utilizamos para poder hacer aislamiento de los endpoints, cuarentena de archivos, bloqueo de tráfico de la red, ejecutar terminal en tiempo real, script personalizado. En esencia, responder, bloquear y erradicar el malware o el ransomware que está ocurriendo. ¿Cómo lo hacemos? Basado en una estrategia que se llama la metodología offset. Entonces, simultáneamente, mientras vamos erradicando y vamos eliminando lo que está ocurriendo, también comenzamos a hacer una investigación de tipo forense, que vamos a ver allí el análisis de la causa raíz. Con la metodología offset vamos a poder ver cuáles fueron los usuarios involucrados, si hubo persistencia, los sistemas afectados, cuál era el objetivo del atacante, qué técnicas, tácticas y procedimientos fueron utilizados por el atacante. Y finalmente, después de que todo este proceso termine, me refiero a la parte de la investigación de índole forense, entregamos en un reporte final como valor toda una serie de recomendaciones y acciones a tomar, el contexto, el establecimiento de la línea del tiempo del incidente, desde cómo inició y cómo fue evolucionando, y toda la inteligencia, amenaza e indicadores de compromiso. Este servicio, insisto, es de índole, es un servicio que ofrecemos solo en situación de incidente, bajo un esquema de mejor esfuerzo, bajo un SLA de 5x8 y es de forma gratuita. ¿Okay? Sí y solo si están bajo un incidente.